Buenas noches. Somos el grupo número 1 del curso de macronomía, el cual está conformado por mis compañeros Nini Dursley Bustos Uribe, Paola Andrea López Porras, Yarlina Alexis Calderón Liscano y quien les habla, Ina Luz Díaz Uribe. A continuación les vamos a hablar sobre la dinámica económica mundial entre varios países. La dinámica económica mundial se ve influenciada por una serie de factores, incluyendo políticas gubernamentales, cambios en la demanda y la oferta, fluctuaciones en los precios de los recursos naturales y la energía, así como eventos geopolíticos y crisis financieras. China. El PIB, el Producto Interno Bruto en China en 2022 ha crecido un 3% respecto a 2021. Desempleo. Durante el segundo trimestre del 2022, la tasa de desempleo en China aumentó en 0,30 en comparación con 1,22, situándose en una tasa del 5,80%. La inflación en febrero se elevó al IPC en China. La tasa de variación anual del IPC en China en febrero de 2024 ha sido el 0,7%. La pobreza en China es superior a la de México, el 25,7%, Brasil 21%, Argentina el 7%. Eh, la política económica. China es la segunda mayor economía mundial, el mayor exportador y tiene las mayores reservas cambiarias del mundo. La política monetaria en China. China mantendrá una política monetaria prudente, flexible y selectiva en el segundo semestre del año. Tenemos la política fiscal, que es expansiva, se pondrá en marcha y será decisiva para impulsar el crecimiento en 2022. La política cambiaria en el 2005, China adelantó a Gran Bretaña para convertirse en la cuarta mayor economía del mundo y la tercera potencia comercial. Acá a continuación, como podemos ver, tenemos el cuadro comparativo entre el país de China y el país de Colombia. Tenemos el análisis de estos dos países, que China tiene una economía mucho más grande que Colombia con un PIB 51 veces mayor. La tasa de desempleo en Colombia es casi el doble de la China. La tasa de pobreza en Colombia es mucho más alta que la de China. Ambos países tienen políticas monetarias enfocadas en la estabilidad, pero diferentes instrumentos. China tiene un tipo de cambio flexible, pero con intervención del gobierno, mientras que Colombia tiene un tipo de cambio completamente flexible. Francia. El Producto Interno Bruto de Francia para el año 2023 fue de 0,9% con relación al año 2022. Disminuyó teniendo en cuenta que para esta segunda fecha se quitó en un 2,5%. Asimismo, la cifra del Producto Interno Bruto obtenida en 2023 fue de 2.803.100 millones de euros, por lo que Francia se situó como la séptima economía en el ranking de 196 países. En el desempleo, para el año 2023 aumentó en comparación del año anterior y se obtuvo una tasa de 7,6%, mientras que en el año 2022 fue de 7,1%. Quiere decir que aumentó 0,5%. En la inflación durante el año 2022, la inflación anual se registró en un 5,2%. En el tema de la pobreza, la Asociación de Ayuda Humanitaria en Francia, en su informe anual presentó una mirada desalentadora en cuanto a la pobreza extrema y que cada día está empeorando en Francia. En la política económica, Francia es el país considerado con mayor participación y potencia agrícola de la Unión Europea, dado que aporta un cuarto de la producción agrícola total. En la política monetaria, la puesta en marcha de programas de compras de activos del Banco Central Europeo ha ayudado para que se mantengan los diferentes tipos de interés de la deuda francesa en niveles muy bajos. En política fiscal, el gobierno francés ha tomado medidas fiscales puntuales y eficaces que situarán el déficit alrededor del 10,5% del Producto Interno Bruto en 2020. En política cambiaria, la moneda de mayor peso en el mundo es el euro. Puede notarse una tendencia de depreciación sostenida de la moneda con una mayor pronunciación desde el año 2015.
La economía francesa se vio afectada durante la pandemia, por lo que su recuperación económica ha sido de alguna forma muy lenta y en la actualidad la economía francesa se encuentra estancada. Podemos pasar al cuadro comparativo entre Francia y Colombia, donde podemos analizar que Colombia se sitúa en el puesto 60 de 176 países, por lo que podemos decir que la economía de Francia es más madura a pesar de encontrarse un poco estancada. La tasa de pobreza de los dos países es alta, pero Colombia cuenta con una tasa de 36,6%, que es 3 veces la cifra de la tasa de Francia. Y Francia cuenta con una divisa estándar que es el euro para la adquisición de bienes y servicios. Analizando su moneda, está valuada y tiene gran poder adquisitivo, a diferencia de Colombia, donde el peso no tiene mayor poder adquisitivo ya que se encuentra devaluada. Uruguay. El PIB, el Producto Interior Bruto de Uruguay en 2022 ha crecido un 4,9% respecto a 2021. Se trata de una tasa 4 décimas menor que la de dicho año, cuando fue del 5,3%. En 2022 la cifra del PIB fue de 67,538, con lo que Uruguay es la economía número 84 en el ranking de los 196 países de los que publicamos el PIB. El valor absoluto del PIB en Uruguay creció 15.648 respecto a 2021. El desempleo. Hasta enero del 2022, la tasa de desempleo en Uruguay había fluctuado alrededor del 10% en los últimos años. La inflación. Hasta enero del 2022, la inflación en Uruguay había estado en un rango moderado en los años anteriores, generalmente entre el 7 y el 10%. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las tasas de inflación pueden variar y están sujetas a cambios debido a una variedad de factores económicos, como lo que es la política monetaria, los precios internacionales de los productos básicos, la demanda interna, entre otros. Pobreza y política económica. La pobreza y la política económica en Uruguay están estrechamente interrelacionadas, ya que las decisiones económicas y las políticas implementadas por el gobierno pueden tener un impacto significativo en los niveles de pobreza y en la distribución del ingreso en el país. Algunos puntos importantes son la política social, el mercado laboral, distribución del ingreso, crecimiento económico inclusivo. La política monetaria. La política monetaria de Uruguay está gestionada por el Banco Central de Uruguay, que es la autoridad monetaria del país. El objetivo principal, el objetivo principal de la política monetaria es mantener la estabilidad de precios y promover el crecimiento económico sostenible, como la tasa de interés de referencia, operaciones de mercado abierto, requisitos de reservas bancarias y comunicación y orientación de expectativas. Política fiscal. La política fiscal de Uruguay se refiere al conjunto de decisiones y medidas que el gobierno uruguayo toma en relación con los ingresos y gastos del Estado, como es recaudación de ingresos, gasto público, equilibrio fiscal, redistribución de ingresos, incentivos fiscales. La política cambiaria. La política cambiaria de Uruguay se refiere a las decisiones y medidas tomadas por el Banco Central de Uruguay y el gobierno uruguayo en relación con el tipo de cambio y su gestión. Algunos aspectos son tipo de cambio flexible, intervención del Banco Central, reservas internacionales y objetivos de la política cambiaria. Acá tenemos el cuadro comparativo al cual llegamos al análisis de Uruguay registra el PIB más alto que en Colombia en el 2022. Colombia tiene una tasa mayor de desempleo que Uruguay. La inflación en Uruguay es un poco más alta que la de Colombia. La pobreza en Colombia es mucho más alta que la de Uruguay. Los dos países buscan reducir la pobreza, pero con diferentes tiempos y puntos de vista. Colombia busca mantener el peso colombiano, mientras que Uruguay busca el crecimiento económico. Uruguay busca obtener más ingresos con impuestos y tasas, mientras que Colombia busca preservar la microeconomía. Ambos países se centran en mantener una estabilidad económica, pero cada una con diferentes objetivos. México. El PIB de México es una medida clave del tamaño y rendimiento de su economía. Se compone del sector de la agricultura, industria, servicios y comercio. En los últimos años, México ha experimentado un crecimiento variable del PIB como factores como la demanda interna, las exportaciones y la inversión extranjera.
En 2023, el PIB de México experimentó un crecimiento moderado. En desempleo podríamos decir que para México ha sido un desafío permanente. La tasa de desempleo fluctuó entre un rango que probablemente estuvo entre el 3.5% y el 4.5% para el 2023. Respecto a la inflación se mantuvo en niveles controlados, probablemente en torno al 3 o al 4 o 5%. El Banco de México implementó medidas de política monetaria para mantener la inflación dentro de su objetivo, equilibrando las presiones inflacionarias y el crecimiento económico. Respecto a la pobreza, podemos decir que a pesar de sus esfuerzos, la pobreza sigue siendo un problema significativo. La falta de acceso a oportunidades de empleo digno, educación de calidad, servicios de salud y vivienda adecuada contribuyen a la persistencia de la pobreza. La política monetaria en México, el Banco de México es el responsable de formular y ejecutar la política monetaria del país. Utiliza instrumentos como la tasa de interés para controlar la inflación y promover un crecimiento económico sostenible. Frente a la política fiscal, implica el recaudo de ingresos y gasto público para influir en la economía. Los impuestos, subsidios y gastos de infraestructura, educación y salud son parte de la política fiscal. En política cambiaria, en México se centra en mantener la estabilidad del peso mexicano frente a otras monedas, especialmente frente al dólar estadounidense. El Banco de México interviene en el mercado cambiario comprando o vendiendo divisas para influir en el valor del peso. A continuación, un cuadro comparativo de México frente a Colombia, donde podemos analizar que México experimentó un crecimiento moderado del PIB, refleja una recuperación gradual de su economía, y Colombia también experimentó un crecimiento económico moderado. Frente al desempleo, la tasa de desempleo en México es relativamente baja, mientras que en Colombia es muy alta. En la inflación podemos decir que México como Colombia mantuvieron dentro de los rangos controlados, lo que sugiere una gestión adecuada de las políticas monetarias. En cuanto a pobreza, los países enfrentan desafíos persistentes en la reducción de la pobreza, aunque los avances pueden haber sido significativos en Colombia con comparación con México. Y en política económica, tanto México como Colombia implementan políticas económicas para promover el crecimiento, controlar la inflación y reducir la pobreza. Por lo tanto, podemos concluir que al comparar todos los países frente a la inflación, pobreza y políticas monetarias, fiscales y cambiarias, podemos concluir que en uno de estos países, en este caso Francia, ha tenido históricamente las tasas de desempleo más altas en comparación con otros países debido a la rigidez del mercado laboral y los altos costos asociados con la contratación de empleados permanentes. En el tema de la inflación, sacando en cuenta uno de los países que hemos ya mencionado, Francia ha mantenido la inflación en niveles relativamente estables, pero ha enfrentado desafíos debido a la integración económica en la Unión Europea y las políticas monetarias del Banco Central Europeo. Bueno, respecto a la pobreza, podemos deducir que Francia ha enfrentado desafíos en la reducción de la pobreza y la desigualdad, especialmente entre grupos marginados y comunidades urbanas empobrecidas. En la política económica podemos decir que China ha utilizado una combinación de políticas monetarias y fiscales para impulsar el crecimiento económico. Uruguay ha adoptado políticas económicas orientadas hacia el mercado y la apertura comercial. En México ha implementado reformas estructurales para mejorar la competitividad económica y la estabilidad financiera. En Francia ha enfrentado debates sobre la efectividad de sus políticas económicas, especialmente en áreas como la regulación laboral y la carga impositiva. Y de Colombia, que ha buscado promover el crecimiento económico a través de políticas de libre mercado y la atracción de inversión extranjera, así como iniciativas para fortalecer el sector agrícola y fomentar la innovación tecnológica. Muchas gracias. Y buenas noches. Buenas noches.